Después de que mis papás murieron, mis hermanos me dejaron en un lugar para niños sin familia, como si yo fuera un estorbo. ¿Y ahora? Ahora querían que los ayudara. Pero les tenía una sorpresa que no se esperaban para nada. Cuando tenía 10 años, mi mamá falleció. Fue de repente, no hubo tiempo para entender bien lo que pasaba. Un día estaba con nosotros, y al siguiente. Ya no. Fue un accidente de coche. Me acuerdo que estaba sentado en la sala del hospital, esperando, mientras las enfermeras hablaban bajito entre ellas. Mis hermanos, Kevin y David, estaban ahí también, pero no se veían tan afectados como yo. Tal vez porque eran mayores, o tal vez porque ya se estaban alejando de la familia desde antes. Kevin tenía 23 años y estaba muy ocupado con su nuevo trabajo. David tenía 19 y acababa de entrar a la universidad. Yo era solo un niño, y de un día para otro, todo lo que conocía como hogar se desmoronó. En el funeral, pensé que alguno de mis hermanos iba a hacerse cargo de mí. Digo, ya eran adultos. Kevin vivía solo y David tenía un cuarto que compartía con amigos. Pensé que alguno me iba a llevar con él, o mínimo decir que lo intentaría. Pero en vez de eso, los escuché hablar de planes y arreglos. Ahí supe que ninguno de los dos pensaba quedarse conmigo. La trabajadora social vino la semana siguiente y me lo confirmó. Era amable, pero yo no podía dejar de pensar en que mis hermanos no me querían. Claro que pusieron excusas. Kevin dijo que no estaba listo para cuidar a alguien todo el tiempo. David dijo que no podía con la escuela y un niño al mismo tiempo. Yo no supe qué decir, solo era un niño asustado que acababa de perder a su mamá. Pero la forma en que evitaban mirarme a los ojos lo decía todo. No querían esa responsabilidad. Y punto. Me metieron al sistema de hogares de acogida sin hacer mucho ruido. Kevin firmó unos papeles, me dio una palmadita en el hombro y dijo que vendría a visitarme. Alerta de spoiler, no lo hizo. La experiencia en el hogar de acogida fue rara. Al final, encontré una casa decente, pero me costó un buen rato llegar ahí. Mi primera familia de acogida me veía como un salario. No me pegaron ni nada, pero siempre estaban alejados. Las comidas llegaban a tiempo. La nevera estaba llena, pero la casa siempre era fría. Mis papás adoptivos no hablaban conmigo a menos que fuera necesario, y tenían 2 hijos mayores que dejaron claro que yo no era parte de su familia. La mayor parte del tiempo la pasaba sola, sentada en mi cuarto, mirando el viejo álbum de fotos de mi mamá. Fue una de las pocas cosas que pude llevar conmigo. Las llamadas empezaron unos meses después de que me pusieron con ellos. Al principio, me emocionaba escuchar a Kevin y David. Pensaba que tal vez se arrepentirían de su decisión y cambiarían de opinión, pero las llamadas eran incómodas. Me preguntaban cosas genéricas. ¿Cómo va la escuela? ¿Estás comiendo bien? Y luego quedaban largos silencios. Nunca escuchaban realmente lo que les respondía. Después de un tiempo, dejé de esperar sus llamadas con ganas. Parecía que las hacían por obligación, no porque realmente les importara. Una vez, cuando tenía 12 años, junté valor y le pregunté a Kevin por qué no me aceptaba. Él suspiró como si yo estuviera siendo molesto y me dijo, y yo apenas estaba arrancando con mi carrera, hermano. No era el momento. David dio una excusa parecida cuando le pregunté. No tenía idea de cómo cuidar a un niño, me dijo. No hubiera sido justo para ninguno de los dos. En ese momento no sabía qué responderles, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. No se trataba de justicia. Era que simplemente no me querían. Con el tiempo, aprendí a no esperar mucho de mi familia. Las llamadas se fueron haciendo menos seguidas, de una vez al mes a solo un par de veces al año. Dejé de hacer el esfuerzo por hablar con ellos. Y cuando lo hacía, solo contestaba con lo mínimo. Sí, la escuela va bien. No, no necesito nada. Gracias por llamar. Supongo. Al final, dejaron de llamarme por completo. Y la neta, no me importó. Cuando tenía 15 años, los odiaba.
A todos. A mis hermanos, mis tías, mis tíos. Eran iguales. Nunca les importé cuando realmente lo necesitaba. ¿Por qué debería importarme yo? Pero la familia con la que me quedé cuando tenía 14 fue diferente. No eran perfectos, pero al menos le echaban ganas. Mi mamá adoptiva, la señora Clark, era paciente. Y el señor Clark me trataba como si fuera su propio hijo. Tenían 2 hijos más chicos. Y aunque no éramos súper cercanos, nunca me trataron como a una extraña. Por primera vez en años, sentí algo de estabilidad. Viví con ellos hasta que cumplí 18. Y les agradezco todo lo que hicieron por mí. Pero aún así, no podía quitarme esa amargura que traía contra mi familia de sangre. Cada Navidad, cada cumpleaños, me preguntaba por qué nadie luchó por mí. ¿Por qué nadie pensó que valía la pena? Cuando cumplí 20, decidí que ya no quería saber nada. Mis hermanos intentaron llamarme un par de veces. Pero no contesté. No quería disculpas ni excusas. Estaba harto de ser ese niño que dejaron atrás. Así que agarré mis cosas, me fui de la ciudad. Y no le dije a nadie a dónde iba. Ni siquiera dejé una nota. Solo quería empezar de nuevo. Tener una vida donde lo que hiciera mi familia ya no definiera quién soy. Empezar de nuevo no fue nada fácil. Pero la verdad, valió la pena. Me mudé a otra ciudad, conseguí trabajo. Y empecé a armar mi vida. No le conté a nadie toda mi historia. Cuando alguien me pregunta por mi familia, solo digo, no somos cercanos. Y cambio de tema. Así era más fácil. Nadie tenía que saber. Los años que pasé sintiéndome que no era suficiente. Viendo hacia atrás, no sé si algún día voy a poder perdonar a mis hermanos. Tal vez pensaban que hacían lo correcto. O tal vez solo pensaban en ellos. Como sea, ellos tomaron su decisión. Y yo tomé la mía. Lo único que sabía era que ya no iba a dejar que su abandono me definiera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Y con eso, me bastaba. Empezar de cero a los 20 años fue una mezcla entre libertad y miedo. Metí todo lo que tenía en una bolsa vieja. Y me subí a un camión hacia una ciudad que solo había visto en la tele. No conocía a nadie ahí. Pero ese era el chiste. Quería un nuevo comienzo. Donde nadie me viera como el niño que dejaron atrás. No tenía un plan claro. Solo el dinero justo para aguantar un par de semanas. Y la esperanza de que, de algún modo, iba a encontrar la manera. Los primeros meses fueron pesados. Dormía en un albergue barato mientras buscaba trabajo. Comía sopas instantáneas casi diario. Y estiraba cada peso. Hacía lo que saliera, lavar trastes, descargar camiones, limpiar oficinas. Lo que fuera con tal de seguir adelante. Casi no dormía. No solo por el ruido del lugar, sino porque no dejaba de pensar si de verdad había hecho bien. ¿Fui un tonto por cortar todo y empezar de cero? Pero cada vez que se me ocurría buscar a mis hermanos, me acordaba de esas llamadas incómodas. Las excusas y la forma en que me fallaron. Cuando más los necesitaba, con eso tuve para seguir con mi vida. Al final, todo empezó a acomodarse. Conseguí trabajo en una cafetería chiquita. De esas donde los clientes de siempre ya se saben tu nombre. Y te dejan propinas en billetes todos arrugados. No pagaban mucho, la neta. Pero al menos era algo fijo. Y a la dueña, la señora Patel, le caí bien. Me recordaba un poco a la señora Clark. Mi última mamá adoptiva. Buena onda pero con los pies bien en la tierra. Siempre andaba diciéndome que comiera más verduras. Y que no me metiera en problemas.
Y aunque yo me hacía el que no, en el fondo, sí lo agradecía. Hacía mucho que nadie se preocupaba por mí así. Trabajar en la cafetería me dio una paz que no sentía desde hacía años. Empecé a llevarme con algunos clientes frecuentes, como Alex, el que tenía la librería al lado, y Lisa, una chava que siempre entraba, con su cara metida en un libro de texto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía gente, como una mini comunidad. Nadie me preguntaba por mi pasado. Y yo tampoco contaba nada. Para ellos, yo era el chavo buena onda, que preparaba unos cafés con leche buenísimos. Y siempre tenía algún chiste listo. Y con eso, me bastaba. A los 22 años, las cosas se pusieron todavía mejor. Fue cuando conocí a Sara. Entró a la cafetería una tarde lluviosa. Toda empapada, con cara de que su día había sido un desastre. Su paraguas ya no servía. Iba tarde a una junta. Pero aún así, se detuvo a pedirme un chai latte. Cuando se lo di, me sonrió y dijo: «Gracias por no juzgarme por parecer una rata mojada». Yo me reí y le dije: «Nah. Eres la rata redonda mejor vestida que he visto en todo el día». Rodó los ojos, pero vi que le dio risa. Después de eso, Sara empezó a venir más seguido. Y en poco tiempo ya platicábamos. Cada vez que pasaba por la cafetería. Tenía 30 años, era un poco mayor que yo. Y trabajaba como diseñadora gráfica. Tenía una seguridad en sí misma bien natural. Como si supiera perfectamente quién era. Y no le importara lo que dijeran los demás. Eso me encantó, porque yo había pasado gran parte de mi vida sintiendo que tenía que ganarme el cariño de gente a la que ni siquiera le importaba. Después de unas semanas, me armé de valor y la invité a salir. Para mi sorpresa, dijo que sí. Nuestra primera cita fue sencilla. Pedimos unas hamburguesas de un food truck y caminamos por el parque. Platicamos por horas de todo y de nada. Ella me contó sobre su infancia, de cómo creció siendo hija única, con papás que la adoraban, y como siempre había soñado con viajar por el mundo. Yo le hablé de mi chamba en la cafetería, y de mi sueño de algún día tener mi propio local. Sobre mi familia no conté mucho. Solo dije que no éramos cercanos. Y dejé el tema ahí. Sara no insistió ni me presionó, lo cual le agradecí un montón. Parecía entender que no estaba listo para hablar de eso, y lo respetó. Al menos al principio. Nuestra relación avanzó rápido. Después de un año de andar, ya hablábamos de irnos a vivir juntos. Yo ya había juntado algo de dinero. Y me había salido del albergue para rentar un departamentito. Pero el lugar de Sara estaba más bonito. Así que al final me mudé con ella. Al principio se me hizo raro vivir con alguien tan cercano a su familia. Sus papás la llamaban cada pocos días, solo para platicar. Y ella les contaba todo. Lo que habíamos cenado. Las pelis que habíamos visto. Hasta cosas bien simples como la nueva cafetería que habíamos probado. Yo no estaba acostumbrado a tanta confianza. Mi reacción siempre había sido guardarme las cosas. Nunca me gustó andar contando lo que sentía. Pero Sara fue paciente conmigo. Me invitaba a cenas con su familia y hasta a vacaciones. Y aunque al principio me sentía fuera de lugar, sus papás hacían todo lo posible para que me sintiera bienvenido. Su papá era de esos que pueden platicar con quien sea. Y su mamá cocinaba como si esperara a 20 personas más. Era lindo, pero también me hacía sentir raro. Como si estuviera viendo una vida que nunca tuve y que, la neta, tal vez nunca iba a tener. Con el tiempo, Sara empezó a sacar el tema
de que intentara reconectar con mi familia. ¿No crees que estaría padre volver a tenerlos en tu vida?, me dijo una noche mientras cenábamos. Me quedé congelado, con el tenedor a medio camino de la boca. La verdad, no le respondí. Pareció sorprendida. Pero son tu familia, dijo, como si eso lo cambiara todo. Le dije que no quería hablar del tema. Y lo dejó pasar, o eso creí. Viéndolo ahora, creo que Sara de verdad pensaba que me estaba ayudando. Ella venía de una familia súper unida, donde todos se apoyaban y se querían. Así que no creo que pudiera entender por qué alguien querría alejarse de su propia sangre. Para ella, la familia lo era todo. Pero para mí, la familia solo era un recuerdo de todas las veces que me fallaron. Por un rato, todo estuvo bien. Sara dejó de hablar del tema. Y yo quise creer que ya había entendido mi situación. Empezamos a hablar del futuro. Casarnos, tener hijos. Hasta tal vez comprar una casa algún día. Sentía que estábamos construyendo algo firme. Algo real, algo en lo que sí podía confiar. Por primera vez en la vida. Pensé que tal vez ya había encontrado mi final feliz. Pero pronto aprendería que hay cosas que no son tan firmes como parecen. Todo empezó con un mensaje de texto. No reconocí el número, así que casi lo borro. Pero la curiosidad me ganó y lo abrí. Decía algo como: Oye, ha pasado mucho tiempo. Sé que esto es medio raro. Pero me gustaría mucho saber de ti. Y al final, el nombre que me dejó helado, Kevin. Mi hermano mayor. Al principio pensé que era un error. O tal vez spam. O sea, Kevin no me escribiría. Después de todos estos años, ¿verdad? Pero volví a leer el mensaje. Y me di cuenta de que sí, era él. Mencionaba cosas que solo él podría saber. Cosas sobre mi mamá. Sobre la colonia donde crecimos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo consiguió mi número? Me quedé viendo ese mensaje un buen rato, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería aventar el celular. Y otra quería llamarlo y gritarle. Pero no hice ninguna de las dos. Solo bloqueé el número. Pensé que ahí iba a acabar todo. Pero no. Esa misma noche, se lo conté a Sara. No vas a creer quién me escribió hoy, le dije. Tratando de sonar tranquilo. Ella se paró de la compu, bien curiosa. ¿Quién? Kevin, mi hermano. Su reacción no fue la que esperaba. No se sorprendió, ni se preocupó. Solo me vio con una cara rara, como de culpa. Iba a contarte, me dijo bajito. Me quedé frío. ¿Contarme qué? Ella dudó. Y esa duda, ya me decía todo. Yo le di tu número, admitió. Sentí como si el piso se me fuera. ¿Qué hiciste? Pensé que era lo mejor, empezó a decir. Pero la interrumpí. ¿Pensaste qué? ¿Que no me iba a dar cuenta? Que estaba bien ignorar todo lo que te conté. ¿Sobre mi familia? Pensé que si hablabas con él, te darías cuenta de que no es tan malo como crees, dijo. Ahora con tono medio a la defensiva. Has estado cargando con ese enojo por tanto tiempo. Yo solo quería ayudarte a soltarlo. Quería ayudarte. Me quedé sin palabras. ¿Tienes idea de lo que hiciste? No tenías ningún derecho. Su cara cambió, como si se sintiera mal. Pero la neta, no me importó. No podía creer que hubiera hecho eso por detrás de mí. Especialmente después de todas las veces que le conté lo que sentía sobre mi familia. Yo de verdad pensé que lo entendía. Que respetaba mis límites. Pero estaba claro que me equivoqué. Ella intentó explicarse, diciendo que solo quería ayudar. Que no lo hizo con mala intención. Pero la neta,
A mí ya no me importaba la intención. Ella cruzó una línea que no se cruza. Y yo no podía hacer como si nada. No puedes hacer esto, le dije al fin, más frío que enojado. ¿Y me vas a terminar por esto?, preguntó. Como si no pudiera creerlo. No es solo por esto, respondí. Es que no me respetaste lo suficiente. ¿Cómo para escucharme? Te dije cómo me sentía. Y aún así fuiste a hacer lo contrario por tu cuenta. No puedo estar con alguien que cree que sabe más que yo sobre mi propia vida. Ella empezó a llorar. Y eso, solo me hizo enojar más. Lo siento, dijo entre sollozos. No quería hacerte daño. Por favor, hay que hablar, podemos arreglarlo. Pero yo ya no quería hablar más. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Tienes que irte, le dije. Tómate el tiempo que necesites para empacar. Pero quiero que te vayas. Ella lloraba más fuerte, rogándome que lo pensara bien. Pero mi decisión ya estaba tomada. La confianza es todo en una relación. Y una vez que se rompe, ya no hay vuelta atrás. Al menos no para mí. Los días después fueron raros. Sara se fue del departamento poco a poco. Caja por caja, empacando sus cosas. Yo hacía lo posible por no estar ahí cuando ella estaba. No podía verla empacar, me dolía. Aunque sabía que estaba haciendo lo correcto. Los papás de Sara empezaron a llamarme, y eso solo hizo que las cosas empeoraran. Dejaban mensaje tras mensaje, diciendo que Sara estaba desconsolada y no entendía por qué yo estaba siendo tan duro. Decían que ella tenía buenas intenciones y que no merecía ser castigada por un error. Pero no fue solo un error, fue una traición a la confianza. Y si no podían entender eso, no valía la pena explicarlo. También bloqueé sus números. Una noche, como una semana después de que Sara se mudara, me senté en el sofá mirando el espacio vacío donde estaba su estantería. Sentía una mezcla rara de emociones, enojo, tristeza y alivio. Una parte de mí la extrañaba, pero otra parte estaba contenta de que se hubiera ido. No podía quitarme la sensación de que esta ruptura era inevitable, que tarde o temprano nuestra forma de ver la familia iba a chocar. Pensando en todo eso, creo que Sara de verdad pensaba que me estaba ayudando. Ella pensaba que estaba arreglando algo que estaba roto. Pero lo que no entendió es que hay cosas que no necesitan arreglo. Algunas cosas es mejor dejarlas como están. No necesitaba un cierre con mis hermanos. No necesitaba perdonarlos ni tener una charla profunda con ellos. Lo único que necesitaba era la paz que viene al saber que tengo el control de mi propia vida. Sara no podía ver eso. Y al final, eso fue lo que nos separó. Después de que Sara se fue, pensé que todo se calmaría. Pero me equivoqué. De hecho, el drama solo aumentó. Los papás de Sara siguieron tratando de involucrarse. Aunque ya había bloqueado sus números, encontraron formas de mandarme mensajes. Una vez, hasta aparecieron en la cafetería mientras yo estaba trabajando. No tenía ni idea de que venían, hasta que la señora Patel llegó a la parte de atrás y me dijo: «Hay una pareja preguntando por ti. Parece que están molestos». Mi corazón se hundió. Ya sabía quiénes eran. Cuando salí al frente, ahí estaban. La mamá y el papá de Sara parecían recién salidos de una postal familiar de los suburbios. Su mamá tenía lágrimas en los ojos y su papá parecía listo para darme un sermón. «Bouni, solo quiero hablar», dijo su papá en cuanto me vio. Suspiré. «Estoy en el trabajo. No es el momento ni el lugar». «Bueno, no nos has dado muchas opciones», dijo su mamá con voz temblorosa. «Hasta que bloqueaste nuestros números, y Sara está destrozada. Ni siquiera la escuchas». «Cuando no hay nada que escuchar», dije, intentando mantener la voz tranquila. «Me traicionó». Fin de la historia. Su papá dio un paso al frente, claramente intentando intimidarme. «¿Sabes cuánto ha estado llorando?» Cometió un error, pero no lo hizo por malicia. Se preocupa por ti y solo intentaba ayudar.
respiré hondo, tratando de controlar la frustración que me hervía por dentro. Vale, dije. Kent, siento que estés sufriendo, pero eso no cambia lo que pasó. Le dejé claros mis límites, y ella los ignoró. Eso no es algo que pueda superar así nomás. No estás desperdiciando años de... La relación se rompió por un incidente, dijo su mamá, casi suplicando. Está en terapia, ¿sabes? Intenta entender por qué hizo lo que hizo. ¿Eso no significa nada para ti? Eso no cambia lo que hizo, respondí. Necesito que te vayas ahora. No voy a discutir esto más. La señora Patel debe haber sentido la tensión porque salió por atrás y con suavidad pero con firmeza les dijo que debían irse. Me sentí mal porque ella tuvo que involucrarse, pero agradecí que me apoyara. Cuando se iban, su papá murmuró algo sobre que yo era frío y desagradecido. Simplemente negué con la cabeza y volví a trabajar. Pero ese no fue el final. La misma Sara empezó a enviarme cartas. Al principio las ignoré. Ni siquiera abrí las primeras, simplemente las tiré a la basura. Pero un día la curiosidad me ganó y abrí una carta. En la carta, se disculpó de nuevo por lo que había hecho. Dijo que se arrepentía de haber cruzado mis límites y que deseaba poder retractarse. Pero también insistió en su razonamiento, diciendo que todavía creía que yo necesitaba enfrentar mi pasado. Solo quería que tuvieras la oportunidad de sanar, escribió. Hijo, no quise hacerte daño. Estaba tratando de ayudarte. Leer esa carta me enojó más de lo que pensé que me enojaría. No es que se estuviera disculpando, eso estuvo bien, pero la forma en que seguía diciendo que sabía más que yo sobre mi propia vida me hizo hervir la sangre. No entendía que su idea de ayudar era todo lo contrario a lo que yo necesitaba. No respondía a sus cartas. No veía el sentido. Estaba claro que nunca íbamos a ponernos de acuerdo sobre esto, y alargarlo solo iba a empeorar las cosas. Me concentré en el trabajo, en reconstruir mi rutina sin ella. Algunos días fueron más fáciles que otros. Hubo momentos en los que pensé en enviarle un mensaje o llamarla solo para saber cómo estaba, pero sabía que no debía. Una vez que la confianza se rompe, es casi imposible repararla. Fue en esa época cuando mis hermanos empezaron a intentar comunicarse conmigo más insistentemente. Bloquear el número de Kevin no fue suficiente. También me encontraron en las redes sociales. Había eliminado mis cuentas hace años, pero aparentemente Kevin involucró a David, y David no estaba bloqueado. Recibí un mensaje de él que decía simplemente: necesitamos hablar. Lo borré sin responder, pero el mensaje permaneció en mi cabeza durante días. ¿Qué querían? ¿Por qué ahora? No pude evitar sentir que la intromisión de Sara había abierto una puerta que me había esforzado tanto en mantener cerrada. Me hizo enojarme con ella otra vez, aunque sabía que era yo quien tenía que enfrentar todo eso ahora. Finalmente, decidí enviarle a David un último mensaje. Fue corto y claro: no me interesa hablar. Por favor, deja de contactarme. Lo bloqueé inmediatamente después de enviarlo. Pensé que eso sería el final. Me equivoqué otra vez. Una noche, estaba sentado en mi apartamento cuando alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie, así que dudé antes de abrir. Cuando finalmente lo hice, me quedé sorprendido al ver a Kevin ahí. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté con voz fría. Solo quiero hablar, dijo, levantando las manos como si se estuviera rindiendo. ¿Puedo entrar? Oh, no, dije de inmediato. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Él pareció confundido, pero asintió. Mira, sé que estás enojado conmigo y con David. Lo entiendo. Deberíamos haber hecho más cuando mamá murió. Nos equivocamos, pero hemos estado tratando de hacerlo bien y sigues cerrándonos la puerta. Intenté ignorarlo, pero me hizo recordar cosas de cuando era un niño asustado y solo, preguntándome por qué nadie me quería. Me recordó por qué había cortado lazos con ellos en primer lugar. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Después de que Kevin apareció en mi puerta,
supe que tenía que hacer algunos cambios. Bloquear números e ignorar mensajes ya no era suficiente. Mi familia siempre encontraba la manera de aparecer de nuevo. No importaba lo claro que fuera al decir que no quería tener nada que ver con ellos, siempre sentía que estaba mirando por encima del hombro, esperando el siguiente mensaje o la siguiente golpiza a la puerta. Odiaba sentirme así, como si no tuviera control total de mi propia vida. Lo primero que hice fue hablar con mi casero. Expliqué la situación, sin contar todos los detalles, y pregunté si había alguna forma de terminar mi contrato de arrendamiento antes de tiempo. No estaba muy contento, pero después de ofrecerle cubrir un mes de alquiler como penalización, aceptó. Comencé a buscar un lugar nuevo de inmediato, enfocándome en vecindarios más alejados de donde Kevin podría pensar en buscar. En una semana, encontré un pequeño departamento tipo estudio al otro lado de la ciudad. No era mucho, pero era mío y lo más importante, era un nuevo comienzo. Empacar mi antigua casa fue agridulce. Por mucho que quisiera irme, este departamento había sido mi primer hogar real después del sistema de acogida. Fue allí donde comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. Fue allí donde conocí a Sara, donde por un tiempo pensé que finalmente podría tener algo estable. Dejarlo fue como dejar atrás un capítulo de mi vida, uno que había sido doloroso pero esperanzador a su manera. La mudanza me ayudó más de lo que esperaba. Estar en un lugar nuevo, con un entorno nuevo, me dio una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en semanas, sentí que podía volver a respirar. Me puse a trabajar de lleno, haciendo turnos extras en la cafetería y ahorrando para el futuro. La señora Patel se dio cuenta de que estaba trabajando más duro de lo normal y un día me llamó a un lado. ¿Estás bien?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Sí, claro, dije, forzando una sonrisa. Solo me estoy ocupando. Ella no insistió, pero me di cuenta de que no me creyó del todo. Aún así, su amabilidad significó mucho. Me recordó que no todas las relaciones tenían que ser complicadas o dolorosas. Algunas personas simplemente se preocupan porque quieren. Sin condiciones. Sara, por supuesto, no se dio por vencida de inmediato. Incluso después de que me mudé, recibí un par de cartas más de ella enviadas a mi nueva dirección. No me molesté en abrirlos. Sabía que cualquier cosa que ella dijera no cambiaría nada. Tomé mi decisión y no iba a dudar de ella. Me repetía a mí mismo una y otra vez que la confianza era la base de cualquier relación y que una vez que se rompía, no había vuelta atrás. Pero fue difícil. Algunas noches me quedaba despierto pensando en los buenos momentos que habíamos pasado y me preguntaba si había sido demasiado duro. Pero en el fondo, sabía que no lo había sido. Lo que hizo no fue solo un error. Fue una indiferencia total hacia quién era yo y lo que necesitaba. En cuanto a mis hermanos, no volví a saber nada de ellos después de la visita de Kevin. No sabía si finalmente habían entendido el mensaje o si simplemente estaban esperando el momento adecuado para intentarlo de nuevo. Y honestamente, no me importaba. Cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de lo ligero que me sentía sin ellos en mi vida. Ya no cargaba con ese enojo y resentimiento. No porque los hubiera perdonado, sino porque finalmente acepté que no los necesitaba. Sus opiniones, sus sentimientos de culpa, sus intentos de reconectarse, nada de eso importaba. Ya había terminado de dejar que tuvieran poder sobre mí. Un día, unos 6 meses después de que Sara y yo termináramos, recibí un correo electrónico de un viejo amigo con el que no había hablado en años. Era alguien que conocí durante mi estancia en un hogar de acogida, un chico llamado Marcus. Él era un par de años mayor que yo, y perdimos el contacto después de que él salió del sistema. Ver su nombre en mi bandeja de entrada fue una sorpresa, pero bien recibida. En su correo, Marcus decía que se había mudado recientemente a mi ciudad y estaba trabajando como mecánico. Me preguntaba si quería tomar un café algún día y ponernos al día. Al principio dudé. Dejar que alguien de mi pasado regresara a mi vida parecía arriesgado, especialmente después de todo lo que había pasado. Pero Marcus no era como mis hermanos o Sara. Él sabía lo que era crecer sin apoyo, sintiendo que tenía que resolver todo por su cuenta.
así que respondí y quedamos en vernos. Ver a Marcus de nuevo fue como regresar a un mundo que casi había olvidado. Hablamos durante horas, contando historias sobre nuestras familias de acogida y riéndonos de las cosas tontas que hacíamos cuando éramos niños. Me contó sobre sus problemas para encontrar un trabajo estable después de que cumplió 18 años y cómo finalmente lo logró. Yo le conté sobre mi trabajo en la cafetería y mi sueño de algún día abrir mi propio lugar. En un momento, Marcus se recargó en su silla y me dijo, «Lo has hecho bien, hombre. Estoy orgulloso de ti». Me sorprendió. No estaba acostumbrado a escuchar eso de nadie, y menos de alguien que sabía todo sobre mi pasado. Pero significó mucho para mí, más de lo que podía decir con palabras. Durante los siguientes meses, Marcus y yo volvimos a ser muy buenos amigos. Tener a alguien que entendiera mi pasado, que no me juzgara ni tratara de arreglarme, fue un alivio. Me recordó que la familia no siempre es por sangre. La familia son las personas que están ahí cuando más las necesitas. Con el apoyo de Marcus, empecé a pensar de verdad en mi futuro. Había estado ahorrando durante años, y aunque todavía no estaba listo para abrir mi propia cafetería, el sueño ya no parecía tan lejano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo real, algo que era solo mío. Mirando atrás, cortar lazos con Sara y mis hermanos fue una de las decisiones más difíciles que tomé. Pero también fue una de las mejores. Me enseñó lo importante que es tener límites, defender lo que necesito y no dejar que nadie me haga sentir culpable o me haga comprometerme. No me arrepiento de las decisiones que tomé. Aunque fueron dolorosas, me trajeron a donde estoy ahora, un lugar donde finalmente puedo empezar a avanzar. En cuanto a mi familia, les deseo lo mejor, pero no los necesito en mi vida. He aprendido que algunas relaciones no valen la pena salvarlas, y eso está bien. No todas las historias necesitan un final feliz. A veces lo mejor que puedes hacer es alejarte y concentrarte en construir la vida que mereces.